caso, este es otro ejemplo, digamos, con lo que también vamos a trabajar, en donde nosotros vamos a tener acá funciones que están dependiendo de un solo argumento. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que acá yo tengo que la f va a ser igual a una g que depende de un solo argumento, o sea que depende de u. ¿Sí? Entonces, para este caso, uno podría llegar a armar un árbol, pero no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá digo g va a depender de la variable u, y la u es la que está dependiendo de quién, del x y del y. ¿Sí? Entonces, si yo aprendo a manejarme con árbol, este sería mi árbol. ¿Sí? Y acá me dicen que se pueden calcular las derivadas, digamos, de f con respecto de x y f con respecto de y. ¿Por qué? Porque son las últimas variables que tiene el árbol. O sea que hay una dependencia con respecto de x y de y directamente. ¿Sí? Entonces, g en primer lugar depende de u y u depende después del x y de quién y del y. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos calcular estas derivadas. Y también vamos a poder calcular qué cosa, las segundas derivadas. ¿Sí? Entonces acá voy a ver si acá puse, no, bueno. Entonces esto lo vamos a hacer primera y segunda derivada para funciones de un solo argumento. ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos una función f de xy que va a ser igual a una g que depende de un solo argumento, fíjense en que ahí yo les puse algo lineal, una x más bi, ¿sí? Porque es un caso genérico. Podrían tener esta, podrían tener qué cosa. No necesariamente tiene que ser una función lineal. Ustedes podrían tener g de ax cuadrado más bi, ¿sí? O podrían tener una f de xy igual a una g de ¿quién? De e elevado a la x más y. ¿Está bien? Igual esto va a seguir dependiendo de qué cosa, de un solo argumento. ¿Sí? Entonces, para estos casos, nosotros tenemos en cuenta qué cosa. Que g dependía de u y u depende de quién, de x y de y. La f va a ser igual a la función g. ¿Está bien? Entonces, la derivada de f, si a mí me piden f derivada con respecto de x, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros decimos, bueno, la f derivada con respecto de x va a ser g derivado con respecto de quién? De u, por u derivado con respecto de x, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo decir que va a ser g', ¿por qué? Porque en esta posición el g solamente depende de ¿cuántas variables? De una. Entonces, cuando yo hablo de g', estoy hablando de la g derivada con respecto de u, ¿sí? Por el u de x. Son dos cosas iguales, ¿sí? Que podemos ocupar en notación. Después vamos a tener la f de i, va a ser g de u también por el u de i igual a g' por el u de i. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si a mí me piden las derivadas segundas? Por ejemplo, f de x. Esto me estaría diciendo que tengo que derivar con respecto de y, ¿a qué cosa? A la derivada con respecto de x. ¿Está bien? Esa derivada con respecto de x estamos de vuelta.
Bueno, en este caso nosotros estábamos trabajando con funciones que dependían de un solo argumento, ¿verdad? Entonces hemos dicho que teníamos la función f de x, y, ¿está bien? Que iba a ser igual a una g que dependa de ¿quién? De x, de un solo argumento, y acá habíamos puesto ax más b, y, ¿sí? Y bueno, había dado otros ejemplos de la g, ¿sí? Pero ahora la vamos a trabajar en forma genérica, es decir, que teníamos el árbol y decíamos que g dependía de una sola variable, entonces por eso es que utilizábamos las notaciones o g de u o g', ¿sí? Hemos dicho también que este árbol lo podía realizar o no. Si ustedes se sienten más cómodos realizando, lo hacen al árbol, ¿sí? Entonces acá lo que van a tener es ¿qué cosa? Que para calcular f de x, nosotros hemos visto que teníamos que hacer g de u por u de x, ¿sí? O bien teníamos g' por u de x, en forma genérica, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular f de x con respecto de y, yo tendría que hacer derivada con respecto de y, ¿de quién? De la derivada de f con respecto de x. Esta derivada de f con respecto de x, ¿quién es? Es g de u por u de x, ¿sí? Que lo puedo escribir de esta forma o de esta forma. Bueno, voy a utilizar esta para que ustedes sepan de que estoy derivando con respecto de u. Entonces voy a derivar este, ¿sí? Cuando yo derivo, ¿qué tengo que preguntarme? Tengo que preguntarme quiénes dependen de y. Entonces, pregunto, ¿g de u depende de y? G de u va a tener el mismo árbol que ¿quién? Que la g, ¿sí? O sea, ¿g de u depende de y? Sí. ¿El u de x depende de y? Acá puede haber cualquier cosa, ¿no? Yo estoy hablando en forma genérica, no solamente de las funciones lineales, ¿sí? Entonces acá esta sí puede llegar a depender de quién, de y. ¿Por qué? Porque las derivadas dependen de la misma variable que la función. La función u dependía de x de y. Las derivadas también van a depender de x y de y, ¿sí? En forma implícita ya. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a decir? Esta función depende de y, ¿sí? Y esta también depende de y. Entonces cuando yo quiero hacer la derivada, esto me va a quedar. Tengo que derivar esto con respecto de y, entonces vuelvo a ocupar este árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Acá tengo un producto de dos funciones que dependen de y. Entonces, g de u con respecto de u por el u de i, ¿sí? Primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Está bien? Entonces recuerden siempre preguntar qué funciones están dependiendo de la variable con la que yo quiero derivar, ¿sí? Entonces, en este caso, uno agarra y si quiere lo reemplaza, ¿sí? Reemplazando, nosotros podemos encontrar qué cosa. El G' va a seguir siendo G' porque no lo conozco, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por el u de x. La derivada de u con respecto de x en este caso es a, ¿sí? Y en este caso, la derivada segunda, esto me va a quedar g de u por el u de i. El u de i me queda b. El u de x me queda a. Más g de u por el u de x me quedaría a. Y si lo derivo a a, que es una constante con respecto de i, me queda 0. ¿Sí? O sea que en este caso me quedaría g de u por b por a. ¿Está bien? Entonces ahí ustedes tienen los resultados. Que esto es lo mismo también de decir G'',
de B por A. ¿Sí? Bueno, así como nosotros tenemos funciones que dependen de un solo argumento, también tenemos funciones que dependen de ¿cuántos? De dos argumentos. ¿Sí? En este caso, fíjense en que en el caso de que tenemos funciones de dos argumentos, también estamos diciendo ¿qué cosa? En este caso estamos diciendo que depende de una variable y de otra variable, ¿sí? Entonces acá ustedes tendrían ¿qué cosa? Una G que depende de ¿quién? De U y depende de B, depende de dos argumentos, o sea que acá ya no puedo poner el G', porque acá está dependiendo de dos argumentos, ¿sí? El U va a depender de X y depende de Y, y el B depende de ¿quién? De X. ¿Está bien? Entonces, acá me dicen calcular las derivadas parciales y las derivadas cruzadas. ¿Cómo voy a hacer esto? Ocupando ¿qué cosa? Este árbol, ¿sí? Entonces, si a mí me piden las derivadas parciales, por ejemplo, si a mí me piden derivada de ¿quién? De f con respecto de x, sería una derivada parcial, me quedaría acá, derivada de g con respecto de u por u con respecto de x, ¿está bien? Más la derivada de g con respecto de b por b con respecto de x, ¿sí? Y la f de i me quedaría g de quién, g de u por u de i, y ya se acabó la derivada porque este es el único camino que tengo, ¿sí? Ahora, si ustedes reemplazan las cosas que conocen, ¿sí? Las derivadas que conozcan, el g de u no lo conozco, el g de b tampoco, quedan como está, lo único que conozco es el u de x y el b de x. Entonces esto me quedaría a por g de u, ¿está bien? Y acá me quedaría, ¿qué cosa? Más 2c por x por g de b. ¿Sí? Y en este caso me quedaría g de u por el u de i, que sería b. ¿Está? Ahora, yo para calcular la derivada las derivadas segunda o las derivadas cruzadas, ¿qué tendría que hacer? O trabajo genéricamente o trabajo de estas expresiones, ¿sí? De las últimas expresiones o en forma genérica. ¿Está bien? Cuando yo ya conozco cuáles son las funciones, algunas funciones, directamente reemplazo y es conveniente trabajar desde estas, ¿sí? Y no trabajar en forma genérica, porque muchas veces las expresiones en forma genérica nos quedan demasiado largas, ¿sí? Entonces, en este caso, si a mí me pidieran las derivadas cruzadas, ¿qué haría yo? Yo tengo que calcular f de x, f de x, y o f de ix, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo puedo calcular f de x, y lo tengo que calcular con esta función, ¿sí? Y el f de ix tengo que derivar esta función con respecto de x. ¿Está bien? Entonces, para hacer esas derivadas cruzadas, ahora lo hacemos, me quedaría ¿qué es lo que me quedaría? A ver, cambiamos acá, ¿sí? Paso la función a pizarra. En este caso nosotros teníamos, ¿qué cosa? Que la f de x era igual a ¿qué cosa? A A por g de u más 2x por c por g de b, ¿sí? Y teníamos que la f de i era igual a g de u por b. Si a mí me dicen que calcule f de xy, me estarían pidiendo que calcule la derivada con respecto de y de toda esa función, ¿sí? De a por g de u
más 2xc por g de b. ¿Qué es lo que tengo que preguntarme? Tengo que preguntarme quién depende de y. Esto depende de y, esto no porque es constante, esto es constante, constante, constante. ¿Está bien? Este sí depende de quién, de y. Entonces la derivada me va a quedar. Este constante lo dejo como está. Voy a derivar esto con respecto de y. Ah, pero g dependía de quién, de u y de b. Tenía ese árbol, ¿verdad? Para g. Las funciones derivadas tienen, ¿qué cosa? La misma dependencia. Entonces ahora, para derivar g de u, voy a seguir, ¿qué cosa? Este árbol. ¿Me siguen? Entonces acá me va a quedar, ¿qué cosa? Derivada de g de u con respecto de quién? De i. ¿Cuántos caminos tengo? Tengo un solo camino. O sea que me queda g de u con respecto de u por el u de i. Más, ahora derivo todo esto con respecto de y. Entonces esto me queda 2xc constante. Y derivo g de b. G de b tiene el mismo árbol que la g. Entonces g de b la voy a derivar con respecto de y. G de b la tengo que derivar con respecto de u por el u de i. Por el u de i. ¿Sí? Entonces acá yo tendría que saber quién era el u de i. ¿Cuánto valía el u de i? B creo, ¿no? Entonces esto es B y esto es B. ¿Sí? Entonces ahora f de x y yo podría decir que me quedaría a por b por g de u más 2 b por c por x por g de bu. ¿Sí? Esta sería la derivada, una de las derivadas. Ahora voy a calcular la derivada de f de i x. O sea, estoy calculando las derivadas cruzadas. Derivada con respecto de x, ¿de quién? De la derivada de f con respecto de quién, de i. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tengo que preguntarme qué funciones dependen de x en esta derivada. ¿Sí? B es constante, queda como está. La única función que depende entonces de x va a ser g de u. ¿Está bien? Entonces derivo b constante y derivo g de u siguiendo el árbol. ¿Cuántos caminos tengo para x? Tengo 2 caminos. G de u lo derivo con respecto de u y esto lo multiplico por u de x. Más g de u lo derivo con respecto de b y esto lo multiplico por b de x. ¿Está bien? Entonces esto me quedaría b por g de u por el u de x. El u de x era a más g de u b por el b de x. El b de x era 12 por x, ¿sí? Y creo que ahí ya está, ¿sí? Fíjense en que esta expresión f de ix y f de xy supuestamente tendrían que ser iguales siempre y cuando cumplan las condiciones de ¿quién? Del teorema de Young, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, esta expresión con esta expresión, ¿ustedes ven que son iguales o no? El AB por el G de U, ese lo tenemos. Pero este término con este término van a ser iguales siempre y cuando, ¿quién es la que tiene que pertenecer a clase 2? Si G pertenece a clase 2.
¿Sí? Entonces, ahí también tienen que tener cuidado. Si es en forma genérica, no es necesario colocar acá en qué punto, pero si no es en forma genérica y me dicen evaluado en un punto, yo tengo que colocar acá G tiene que pertenecer a clase 2 en un determinado punto, ¿no? Así que eso también ya lo van a ver mejor capaz en la práctica. ¿Está? Bueno, seguimos entonces con esto.